Hola compañeros, buenas noches. Nosotros vamos a exponerles el tema cápsulas y nuestro equipo está conformado por Cortés Rugerio Stephanie, Juárez Rojas Saraí, su servidora Daniela Fernanda Montiel Jaimes, el compañero Padilla Tepaxi Josué y Tapia Zárate Carla Andrea. Para comenzar, les daremos la definición de lo que son las cápsulas, las cuales son preparaciones sólidas con una cubierta que puede ser dura o blanda y tiene forma y capacidad variable y que generalmente contiene una única dosis de un principio activo. Estas están destinadas a la administración oral. Las cápsulas duras tienen cubiertas formadas por dos partes cilíndricas prefabricadas, en las cuales uno de los extremos es redondeado y está cerrado y el otro está abierto. Y las cápsulas blandas tienen cubiertas más gruesas que las de cubierta dura, las cuales constan de una sola pieza y son de formas variadas. Las cápsulas duras, en su forma farmacéutica, se encuentra constituida por dos valvas cilíndricas terminadas en semiesfera que encajan perfectamente una en el interior de la otra, actuando de la menor diámetro y mayor longitud como receptáculo o cuerpo, en donde se dosificará el producto medicamentoso y la de mayor diámetro y menor longitud como tapa o cabeza, como se puede ver en la imagen. Dentro de sus características de estas cápsulas duras, se adquieren ya preparada o donde solo resta dosificarla. La dosificación de sustancias sólidas como polvos, granulados, comprimidos y un tipo de cápsula gelatinosa dura apta para sustancias líquidas o semisólidas. Dentro de las ventajas se encuentra la composición y elaboración, que es sencilla, tiene protección del fármaco, buenas características organolépticas, el color facilita su identificación, tiene versatilidad, buena tolerancia, buena biodisponibilidad y enmascara malos sabores y olores. Y dentro de los inconvenientes, hay mayor coste de producción, precauciones especiales para el almacenamiento, limitación de aplicación, como población geriátrica y pediátrica, y limitación de contenido. Dentro de la fabricación, su composición puede ser de mezclas de gelatinas A y B, que pueden ser obtenidas de huesos, piel, tendones y cartílago, fácilmente soluble a temperatura corporal. Y algunas alternativas a la gelatina poco utilizadas pueden ser la ceína, el acetato de amilosa, derivados polivinílicos, polisacáridos naturales y otros componentes pueden ser los polioles dentro de los plastificantes, así como la glicerina y el sorbitol. Dentro de los colorantes pueden existir hidrosolubles o pigmentos insolubles. Los hidrosolubles son los derivados azoicos como la eritrocina, índigo de carmín y amarillo quinolina. Y en los pigmentos insolubles pueden ser los óxidos de hierro. Algunos opacificantes pueden ser el óxido de titanio, que es el que va a fijar el colorante. Y dentro de los conservantes se encuentra el bisulfito sódico o algunos parabenos. En tanto a los agentes saborizantes se encuentran algunas esencias que pueden ser o no reforzadas con etilvainillina, y en los humectantes puede ser el lauril sulfato de sodio. Para el procedimiento de la fabricación de estos involucros, primero se mezcla la gelatina en una temperatura de 50 a 60 grados Celsius, luego se introducen los moldes en la gelatina y luego se va a girar para una distribución uniforme. Se va a continuar en los túneles de secado de 22 a 27 grados Celsius y después se van a extraer de los moldes y por último se van a cortar a la longitud deseada y se van a encajar
las dos valvas. Dentro de esta fabricación, cada una de las cadenas de fabricación paralela suministra media cápsula, cuerpo o tapa, y el rendimiento es de 1000 involucros por día. Y como ya les había mencionado, en la fabricación tiene que llevar una temperatura de 20 grados Celsius. Y en tanto a su conservación, existen recipientes protegidos de la humedad ambiental, ya que al haber déficit de humedad, los involucros pueden salir quebradizos y al haber un exceso, puede haber un reblandecimiento. Por eso es recomendable que la temperatura sea menor a 30 grados Celsius. Por último, dentro de estos tipos de cápsulas duras, en su coloración se encuentran transparentes incoloras, transparentes coloreadas, opacas coloreadas, bicolores, transparentes y opacas. Y en el cierre puede ser simple presión, sistemas de cierre como el Conid Snap, el banding, que es el sellado por precintado, autosellado Licaps, como se puede ver en la imagen. Bueno, aquí podemos apreciar más a detalle lo que es la composición o anatomía de lo que es una cápsula. Como ya se había mencionado anteriormente mi compañera, está compuesta por dos partes y nótese que tienen los bordes redondeados. Esto para manejar lo que es, mejorar lo que es lo que es el tragamiento de la cápsula. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que son las cápsulas autoselladas por soldadura térmica, que es el spraying y el warming, que se da en 2 etapas. O también está el setting, que es para cápsulas transparentes. Y todas estas condiciones son bajo temperatura controlada. Respecto al tamaño de las cápsulas, tenemos que van desde el 000, 00, 0 hasta el número 5. El tamaño es muy importante considerarlo porque también va a depender de lo que es de la capacidad del principio activo y el peso del contenido. Por ejemplo, si tenemos el 000, su volumen es de 1.37 mililitros y el peso del contenido será de 960 miligramos con un polvo de densidad de 0.7. Tenemos también excipientes para la dosificación de cápsulas duras, pero para emplearlos pues debemos saber cuándo se deben utilizar. Tenemos 3 puntos principales, que es cuando es necesario aumentar el volumen del fármaco en polvo o dosificar diluyentes, cuando el polvo desliza mal o adquiere cargas electrostáticas que provocan la formación de agregados que darán lugar a una irregular dosificación en la cápsula. Como ya habíamos mencionado anteriormente en las exposiciones de nuestros compañeros, tenemos lo que son los lubricantes antiadherentes y antiestéticos. También cuando se requiere aumentar la biodisponibilidad del fármaco, es necesario utilizar estos excipientes. Tenemos requisitos que debe de cumplir el excipiente, como el ser inerte, tener volumen constante, buena capacidad de deslizamiento, ausencia de incompatibilidad con el principio activo, relacionarlos con el paciente al que va a ser administrado, como tal puede ser la intolerancia a la lactosa, y en el caso de diabéticos no administrar excipientes glucídicos. Dentro de lo que es la clasificación de excipientes, pero por la parte de los diluyentes, tenemos que los más utilizados es la lactosa, el Avicel, o mejor conocido como celulosa microcristalina, el almidón de maíz, el manitol, sorbitol y fosfatos, principalmente el de calcio. Nuevamente dentro de la clasificación de los excipientes tenemos los lubricantes, que es el esterato magnésico, el esterato cálcico, ácido
esteárico, talco, el polietilenglicol de 4000 y el polietilenglicol de 6000. Óxido de silicio coloidal, mejor conocido como aerosil, almidón y algunos tensioactivos como el LSS. Aquí tenemos lo que es una proporción o una formulación general, bueno, universal para cápsulas. Tenemos el método 1, que ahí aparece como excipiente número 1, que consiste en colocar 98.5 gramos de celulosa microcristalina y sílice coloidal anhidra de 1.95 gramos. Y el excipiente número 2, que es almidón de maíz, 96 gramos, estearato 1 gramo y estearato magnésico, y talco 3 gramos. Para la dosificación magistral de cápsulas duras, el producto debe tener, las partículas deben ser polvolentas. La densidad final de la mezcla debe ser mayor debido a la dificultad en la caída del polvo al interior de la cápsula. La fluidez o facilidad de deslizamiento, para ello solamente debemos colocar el 1% de nuestra formulación final de aerosil. La humedad ambiental es otro factor que debemos considerar, ya que si hay demasiada humedad, podemos tener lo que es apelmazamiento y mala fluidez, y si está demasiado seco, generaríamos lo que es electricidad estática y adherencias. El número de cápsula también es importante, debido a que el volumen aparente de la mezcla, pues como es pulverulenta, pues puede incrementar lo que es su volumen o disminuirlo, dependiendo de su compactación. Los nomogramos suministrados por los fabricantes de cápsulas también es importante considerarlos. Para la dosificación tenemos el método de volumen, que es donde se pesa el principio activo necesario para preparar el total de cápsulas. Después vamos a medir con una probeta el volumen que ocupa el principio activo en mililitros. Se divide el volumen entre el número de cápsulas a preparar. Se selecciona el número de cápsulas a utilizar, empleando la tabla de capacidad de cápsulas suministrada por el laboratorio fabricante. En este caso nosotros tenemos una de uso general. Posteriormente se modifica el volumen correspondiente al número de cápsula, seleccionando por el número de cápsulas a preparar. El volumen total, que es la diferencia entre el volumen total y el volumen del pesado, vendría siendo lo que es el volumen del excipiente que se debe adicionar. Posteriormente se homogenizan todos los componentes de la formulación, principio activo y excipientes, y se preparan las cápsulas en el capsulero. Tenemos métodos de llenado de cápsulas y por ende tipos de encapsuladores, que son los manuales y los automáticos. Eso ya es mi parte. ¿Podrían regresar a la anterior, por favor? Bueno, como ya lo había mencionado mi compañero, tenemos para los métodos de llenado de cápsulas, tenemos que existen diferentes tipos de encapsuladoras. Las hay manuales, las hay semiautomáticas y automáticas, y su capacidad puede variar, su capacidad de producción puede variar entre centenares de cápsulas hasta miles de dosis por hora. Además de solventar la eficacia y facilitar la producción de medicamentos acorde a la demanda de la población mundial, las encapsuladoras a su vez deben de garantizar las condiciones de máxima higiene en la fabricación de estas cápsulas. Es por eso que están fabricadas con materiales de la más alta calidad para evitar cualquier tipo de contaminación durante el proceso del encapsulado. Bueno, de manera general, en ambos tipos de encapsulado se van a llevar los mismos procedimientos.
que es la colocación de las cápsulas en placa a la medida. Posteriormente se van a destapar las cápsulas y las placas, que también se van a llamar sellos, bueno, eso más adelante lo voy a explicar, van a quedar al ras de las cápsulas y se va a introducir los ingredientes, o en este caso el polvo, sobre la placa, y se va a repartir entre las cápsulas con la ayuda de una espátula. Se utiliza un compactador para eliminar el material sobrante y finalmente se va a colocar las tapas superiores para cerrar las cápsulas. Y este procedimiento se va a repetir tantas veces sea necesario. La que sigue, por favor. Bueno, una anterior. La anterior, ajá. En el método manual, bueno, como los pasos ya los había mencionado, todo se hace pues manual. Tengo un video, no lo voy a presentar. Voy a compartir la pantalla para que quede más claro este proceso que ya expliqué. Bueno, como ¿me escuchan? Sí, como sí. tenemos problemas, como tenemos problemas, pues les vamos a dejar los links en la presentación para que puedan acceder a los videos. En sí se explicaba o se mostraba gráficamente el cómo se hacía el llenado manual. Pero pues la que sigue, por favor. En el llenado automático o semiautomático, de igual manera, se van a orientar y posicionar las cápsulas. Estas, como se veía en la imagen anterior, se van a colocar en los pocillos. Estas van a ser del tamaño específico de la cápsula para que estas ya no se puedan mover, se caigan y se facilite su llenado. Posteriormente se va a abrir la cápsula, se va a llenar la misma, se va a cerrar y va a haber una eyección de la cápsula llena y cerrada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos las máquinas industriales para el llenado de cápsulas. En la parte izquierda vemos la tolva y sistema de dosificación, en las cuales son donde se van a colocar las cápsulas. Se va también a, bueno, en esta tolva se van a posicionar, se van a ajustar para que ya no se muevan. Y en la platina giratoria, que es del otro lado, se va a realizar el llenado de las cápsulas con el polvo o el producto. Tenemos métodos bueno, en los métodos de llenado también vamos a tener los rellenos líquidos, que van a ser por medio de bombas volumétricas o cierre por medio de un banding o un autosellado. También vamos a tener los rellenos semisólidos. Estos pueden ser dos tipos de mezclas, las termoclandestinas y las tixotrópicas. Estas van a depender de su composición para que puedan ser llenadas. Las termorreblandecidas van a necesitar de temperatura para que
estas puedan poder ser semisólidas y pueda ser llenada la cápsula. En cuanto a los rellenos del material, bueno, vamos a tener también rellenos de material pulverulento, que va a ser con la ayuda de sistemas de disco, sistemas de tornillos sin fin. Va también a contemplar un sistema de pistón, sistema de alimentación compresor, y posteriormente se va a llevar a cabo los rellenos de los comprimidos. También dejamos aquí un video, el link de un video para que puedan ver cómo es el proceso de manera industrial del llenado de cápsulas. La que sigue. También se van a llevar operaciones auxiliares para el acabado. Esto es, vamos a presentar la limpieza y el pulido de nuestras cápsulas por medio de sistemas de inyección de aire y rodillos que van a girar para que estas cápsulas puedan ir, por ejemplo, secándose. Las cápsulas antes de su acabado final, estas deben de estar completamente secas, no debe de quedar ningún residuo. Y eso se va a llevar a cabo gracias a los rodillos que las van a estar girando, y puede ser por secado de vapor o de vacío. También vamos a tener la impresión, esto va a ser de marcas de la cápsula, letras u otro tipo de información. Y por último se va a llevar a cabo el envasado. Las que siguen. Vamos a tener también los controles de las cápsulas, que esto se va a llevar a cabo por medio de caracteres organolépticos, identificación del principio activo, valoración o contenido, uniformidad de contenido, ensayo de impurezas y sustancias relacionadas, uniformidad de peso, disgregación, disolución, humedad y control microbiológico. En cuanto a las características organolépticas, para este ensayo se deben de tomar 20 de las cápsulas al azar y observar sus características. Estas debe de ser el color y el número de la cápsula. También se deben de observar que no presenten manchas en la superficie. También se debe de observar la ausencia de deformaciones y que la superficie de esta cápsula sea homogénea. La que sigue. También la siguiente prueba va a ser la identificación del principio activo, del cual se tienen que tomar de 10 a 20 cápsulas al azar. Se tienen que vaciar y mezclar el contenido para posteriormente analizar una muestra de esta mezcla de contenidos con una técnica analítica adecuada, y se debe de analizar paralelamente en una solución estándar del fármaco. Los resultados deben de ser una determinación cualitativa por medio de una técnica de HPLC y también por una técnica de UV visible. La que sigue. Bueno, en cuanto a la valoración o contenido del principio activo, en esta prueba también se van a tomar de 10 a 20 cápsulas al azar. También se van a vaciar y se va a mezclar el contenido. Se tiene que analizar una muestra de esta mezcla correspondiente al peso del contenido de la cápsula unitaria con una técnica analítica adecuada. Posteriormente se debe de analizar una solución estándar del fármaco, y los resultados se deben de dar de una forma cuantitativa. No debe de pasar, los intervalos de aceptación deben de ser de un 90 a un 110% o un 95 a un 105%. El que sigue.
Bueno, otra técnica que se ocupa es la uniformidad de contenido, donde se tienen que tomar 10 cápsulas y se va a determinar individualmente su principio activo con una técnica analítica adecuada. Debe realizarse si el contenido del principio activo es menor a 2 miligramos o menor al 2% del peso. Bueno, en los resultados va a cumplir el ensayo si no más de un contenido individual está fuera de los límites de un 85 al 115% del contenido medio, ninguna fuera del 75 al 125%. Como se puede ver en la gráfica, ninguno pasa de esos valores. No va a cumplir el ensayo si hay más de 3 contenidos individuales fuera de los límites de 85 y 115% del contenido medio. Igual acá en la gráfica se puede ver que no están afuera de esos límites, que están fuera de esos límites. En otros resultados también, si uno o más del contenido está fuera del 75 al 125%, no puede cumplir el ensayo. Aquí igual en la gráfica se puede dar cuenta que solo hay uno que está fuera de este valor. Otro que no cumple el ensayo es si más de 3 contenidos individuales están fuera de los límites de 85 a 115% del contenido medio. Aquí también en la gráfica se puede ver que solo hay uno que está por fuera de ese valor, que es el que está por arriba del 125% del contenido medio. Y bueno, ¿qué se debe hacer si no cumplen con los ensayos? 2 o 3 contenidos individuales fuera del 85 al 115%. Se debe de repetir el ensayo con otras 20 cápsulas. Y también cumple si no más de 3 unidades de las 30 están fuera del 85 al 115% y si ninguna es fuera del 75 al 125%. Otro ensayo que se hace a las cápsulas es la uniformidad de peso, donde igual se tienen que tomar 20 cápsulas, pesarlas llenas, después se abre la cápsula y se vacía. Se pesa la cápsula vacía y el peso del contenido es la diferencia entre las dos pesadas. Se repite la operación con 19 cápsulas más elegidas al azar y se determina el peso medio. El ensayo de impurezas y sustancias relacionadas se sigue las directrices de la farmacopea para cada producto particular. Se vacía de 10 a 20 cápsulas y se mezcla su contenido. Se determinan las impurezas y sustancias relacionadas en una muestra de la mezcla de contenidos en una técnica analítica adecuada como el HPLC. Y bueno, los resultados ya dependerán del principio activo. Los resultados para la uniformidad de peso, no más de 2 cápsulas pueden desviarse del peso medio en el porcentaje que se muestra en esta tabla. Y bueno, un ejemplo de la uniformidad de peso es que tenemos un contenido de 200 miligramos, que sería un peso medio del contenido de la cápsula menor a los 300 miligramos con una desviación del 10%. El 10% de 20 miligramos serían 20 miligramos. Y bueno, no tienen que pasar dos cápsulas fuera de los 180 a los 220. El 20% de los 200 miligramos es igual a los 40 miligramos y ninguna cápsula fuera de los 160 a los 240 miligramos.
Y bueno, otra prueba que se hace es la disgregación. En esta se van a tomar 6 cápsulas y se van a someter a temperaturas de 37 grados Celsius, que puede variar a un 0.5 grados Celsius. Para las cápsulas no entéricas se van a someter a agua o si no a una solución de ácido clorhídrico al 0.1 normal. Los resultados que se van a obtener son que las 6 cápsulas deben disgregarse en un tiempo menor a 30 minutos. En las cápsulas entéricas, estas se van a someter a una solución de ácido clorhídrico de 0.1 normal por 2 horas. O también se pueden meter a un tapón fosfato que tiene pH de 6.8 por 1 hora. Los resultados en cuanto a la solución de ácido clorhídrico, ninguna cápsula va a mostrar señales de disgregación o fisuras que permiten la salida de su contenido. En el caso del tampón, las 6 cápsulas deben disgregarse en un tiempo menor a 60 minutos. En la disgregación se considera terminada cuando no queda algún residuo sobre la rejilla, o bien si queda algún residuo, este debe ser constituido solamente por una masa blanda que no constituye un núcleo, que no es impregnado o palpable, o que no permanece sobre la rejilla más que fragmentos de recubierto, que serían los comprimidos, o fragmentos de la cubierta en caso de cápsulas. Estas pueden eventualmente adherirse a la cara inferior del disco en caso de que se utilice, pero en este caso serían para las cápsulas. Lo que se necesita para la siguiente prueba, que es disolución, son 6 cápsulas y los parámetros de este ensayo van a estar indicados en la farmacopea correspondiente. Los equipos a utilizar son cestillo, paletas, cilindro recíproco y celdas de flujo continuo. Los resultados en la farmacopea se van a indicar con un valor del Q, que es igual al porcentaje del fármaco disuelto a un determinado tiempo. En caso de que no exista la monografía en la farmacopea, el porcentaje de fármaco disuelto va a consistir en el 75% a los 45 minutos. Aquí se muestra una tabla de las especificaciones de las cápsulas convencionales según el criterio, que son la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. En las diferentes etapas se van a utilizar diferentes unidades, que son las cápsulas. En la que sería la etapa 1, se utilizarían 6 cápsulas, y en estos las especificaciones deben ser que el porcentaje del fármaco diluido debe ser más el 5%, y así sucesivamente. En cuanto a las cápsulas de liberación retardada, o estas van a ser entéricas, se siguen 2 métodos. El método A consiste en una fase ácida que está constituida de 750 mililitros de ácido clorhídrico al 0.1 molar y una fase básica constituida de 250 mililitros de Na3PO4 al 0.2 molar, y se va a ajustar el pH a 6.8. En cuanto al método B, va a consistir en 2 fases, una ácida de 1000 mililitros de ácido clorhídrico al 0.1 molar y una fase básica de 1000 mililitros del tampón fosfato a un pH de 6.8. Y aquí nuevamente se vuelve a mostrar las especificaciones de acuerdo a las etapas a las que se van a someter las diversas unidades de las cápsulas a las cuales se les va a hacer esta prueba. En la etapa 1 se van a utilizar nuevamente 6 cápsulas, y la especificación es que ninguna cápsula debe superar el 10% disuelto.
En el caso de la etapa 2, igual se van a utilizar 6 cápsulas y la media de las 12 cápsulas no debe ser superior al 10% disuelto y ninguna cápsula debe superar el 25% disuelto. Y en el caso de la etapa 3, se utilizan las 12 cápsulas, que son la media de las 24 cápsulas. Estas no deben superar el 10% disuelto y ninguna cápsula debe superar el 25%. En esta tabla se muestra lo que son las especificaciones para las cápsulas de liberación retardada, pero en fase básica. Y en la fase básica 1 se utilizan 6 cápsulas y esta debe dar que cada cápsula no debe contener menos del porcentaje de fármaco disuelto al 5%. En la fase básica 2 son 6 cápsulas y la media de las 12 cápsulas es igual o mayor al porcentaje del fármaco disuelto y no debe ser inferior al 15%. Y en el caso de la fase 3, se utilizan las 12 cápsulas y la media de las 24 cápsulas es mayor o igual al porcentaje de fármaco disuelto y no más de 2 cápsulas deben ser menores en su porcentaje de fármaco disuelto al 15% y ninguna cápsula debe tener un porcentaje de fármaco disuelto menor a 25%. La siguiente prueba es de humedad y en esta consiste vaciar el contenido de las cápsulas, sea de 1 a 2 gramos, y determinar su humedad mediante un desecador o aplicación de vacío o una balanza halógena o por el método de Carl Fisher. Los resultados van a depender de cada formulación. El control microbiológico va a consistir en el recuento de gérmenes aerobios viables totales y los resultados deben ser que estas cápsulas no deben tener más del 10 a la 3 bacterias aerobias y no más de 10 a la 2 hongos por gramo. Debe tener ausencia de Escherichia coli. Y las exigencias a nivel legal es que las fórmulas magistrales deben tener una evaluación de caracteres organolépticos. En fórmulas magistrales tipificadas y preparados oficiales deben tener esta evaluación de caracteres organolépticos y un control de uniformidad de masa o uniformidad de peso. Y en caso de elaborar lotes, todos los controles deben estar estudiados. Y eso sería todo. Gracias.